Hola, buenas noches a todos. Este, Vamos a comenzar con la clase de hoy, que retomando en donde nos quedamos en tumores cutáneos malignos y vamos a terminar de ver este tema para concluir el ciclo. Este, mm, Dentro de los tumores cutáneos malignos vamos a encontrar el carcinoma vasocelular. Como su nombre lo indica, pues se origina de las células que son pluripotenciales que se encuentran en la capa basal del epidermis, o bien también se pueden generar a raíz de la vaina radicular del pelo. Va a ser la neoplasia maligna más frecuente en la piel. Este es el primer lugar de cáncer de piel, el primer cáncer, el más frecuente de toda la piel, y es el primer lugar de cáncer a nivel mundial, después de algunos otros tipos de cáncer como el mama, el cervicouterino. En México constituye el primer lugar en hombres y en la mujer el tercer lugar, después de estos dos que les mencioné, cervicouterino y mama. Em, ¿Qué factores de riesgo presentan las personas que van a desarrollar un cáncer vasocelular? Bueno, el antecedente de una exposición a la radiación ultravioleta de forma intermitente e intensa. Como tal, se cuentan las quemaduras que ocurren producidas por la radiación ultravioleta, es decir, una exposición que no es tan frecuente, es como cada cierto tiempo, y cuando se da de forma muy intensa, como cuando vamos a la playa y tenemos una quemadura solar, o sea que el hecho de ser un vacacionista e ir a la playa cada cierto tiempo y cada vez que se va a la playa experimentar una quemadura puede ser un factor de riesgo importante. Por eso es que es más común cuando se da una exposición de tipo recreativa, es decir, cuando se va a la playa en etapas de la infancia y de la adolescencia. O sea, se sabe que pues toda la radiación que se acumula durante la infancia pues se va a manifestar más tarde en la edad adulta en forma de mucho daño solar, fotodaño, así se le llama en común, pero también se puede manifestar como fotocarcinogénesis. Este tipo de cáncer es más frecuente en fototipos claros, sin embargo, en nuestra población mexicana, pues lo encontramos en todos los fototipos. Hay factores de riesgo, en este caso la inmunosupresión, sobre todo pacientes que están en tratamiento de inmunosupresión o pacientes que tienen una inmunosupresión de forma genética. eh, o bueno, que ya nacen con esta inmunosupresión. Es más frecuente en mujeres, de 3 a 1 es lo que dicen algunas estadísticas, todavía no se comprueba, o sea, digamos que el carcinoma vasocelular en general se dice que es más frecuente en mujeres, y el carcinoma epidermoide, que es el otro tipo de cáncer más común en la piel, es más frecuente en hombres. Eh, Casi todos estos tipos de cánceres se van a iniciar en la edad adulta, arriba de los 50 años, el 79% de los casos. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos visto casos en etapas más jóvenes, y sobre todo pues en pacientes que tienen, por ejemplo, genodermatosis, donde ocurre un daño en la reparación del DNA, como el geroderma pigmentoso, donde podemos encontrar estas patologías en edades tan pequeñas como en la infancia. En esta gráfica encontramos la topografía más común de las diferentes neoplasias más frecuentes en la piel. Del lado izquierdo encontramos ahí la que corresponde al carcinoma vasocelular, donde se localiza, se refiere que la cabeza
constituye casi el 90% de todos los tumores, o sea, todos los cánceres vasocelulares van a ocurrir principalmente en la cabeza, en el cuello. De forma menos frecuente podemos encontrarlos en tronco y en mucha menor porcentaje, casi menos del 1% en extremidades. No así como en el caso del melanoma maligno, donde este va a ser más frecuente en extremidades inferiores, hasta un 35.8% del 30, casi 40% van a estar en extremidades inferiores. Y en el caso del cáncer epidermoide, digamos que se distribuye de manera similar entre la cabeza y las extremidades superiores. En cabeza, la mayoría de los carcinomas epidermoides, el 50%, y el 20%, un poquito más, en extremidades superiores, como el dorso de la mano. ¿En dónde se va a localizar principalmente carcinoma vasocelular? Como ya dijimos, pues en cabeza, principalmente en la cara, y de esta va a afectar una región que es la región centrofacial, que constituye el dorso de nariz, las mejillas, los párpados, la región de los pliegues nasogenianos, la región infraorbitaria y la región nasolabial. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, vemos que en el esquema encontramos un paciente que tiene una letra H dibujada con color naranja o rojo. Estos son los sitios donde más frecuentemente vamos a presentar carcinomas vasocelulares y coincidentemente son aquellas zonas donde tienen mayor riesgo, estas que están delimitadas en color naranja. Y siendo la zona amarilla de un riesgo intermedio, las lesiones que se localicen en esta zona, y en riesgo muy bajo, las regiones que se localicen en el área sombreada de morado. Regresando un poco a la cuestión de la morfología, son lesiones que tienen múltiples formas, pueden ser nodulares, es decir, exofíticos, o pueden ser planos, pero en general pues son polimorfas, bien delimitadas, y la característica principal es que presentan un borde. Este borde va a estar ligeramente acordonado, es decir, como que es como si le hubieran metido un cordón a todo el borde, o hubieran incrustado algunas pequeñas perlas alrededor. Entonces es característico del vaso celular, como un dato morfológico, un dato clínico que nos lo puede ayudar a diferenciar de otro tipo de cánceres. De hecho, si no se viera este borde, la verdad es que sería muy complicado hacer el diagnóstico para nosotros los dermatólogos. Es un tumor de crecimiento lento. En promedio se cree que crece unos 5 milímetros al año, incluso tal vez un poco menos. Y bueno, hay aquellas variedades que están pigmentadas y otras que no. Las variedades pigmentadas son muy frecuentes aquí en México, y de hecho el que tengan este pigmento puede hacer que se confundan con melanoma, a excepción de que pues es más sencillo el diagnóstico por esta presencia de bordes acordonados que les comentaba. Además de que también las lesiones de carcinoma vasocelular van a tener un color negro, a veces negro azulado, que sí logramos ver en melanomas, pero ya en estadios muy avanzados. Bueno, esta es una clasificación porque los tumores vasocelulares y todos los tumores es un gran problema la clasificación. Entonces, bueno, esto es una clasificación propuesta por el Centro Dermatológico Pascua, la clínica de tumores, donde los clasifica en estos tipos. Como les decía, los planos, que son casi al nivel de la piel, o los exofíticos o ligeramente elevados, que son los más comunes. Bueno, los planos van a ser principalmente tres tipos. Uno de muy buen pronóstico, que es el superficial o paguetoide, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Otro de estos planos es uno que se llama cicatrizal o escleroatrófico, y otro que es la variedad morfeiforme o esclerodermiforme, que a veces se cree que también puede ser una variedad histológica más que clínica. En cuanto a los exofíticos, pues se clasifican en tumorales o nodulares, que son los más comunes,
pseudoquísticos, que son como lesiones elevadas que pareciera que tienen un contenido líquido, pero en realidad pues no, son lesiones que tienen un componente sólido, pero también un componente líquido, por eso es pseudoquístico, da la apariencia, pero no es un quiste. Y otras lesiones que son vegetantes, es decir, lesiones que son húmedas, que son muy anfractuosas. Hay otras formas especiales como el multicéntrico, que tiene varios focos, que son menos comunes, y una característica que es el fibroepitelioma de Pingus. Todas estas variedades que ya vimos pueden presentar secundariamente pigmentación o ulceración, pero hay una variedad que desde que nace se ulcera, que es la forma Ulcus rodens, que es una forma que de entrada siempre está ulcerada y que forma úlceras muy aparatosas. Entonces, en la imagen vemos un carcinoma vasocelular superficial, vemos esta neoformación de aspecto más que elevada o sobrelevada, es macular, tiene este color rosado en general, pero en el borde presenta este pigmento como de color negro azulado, que si nosotros vemos al dermatoscopio estas estructuras, podemos hacer el diagnóstico de forma más sencilla, observando algunas características que pues nosotros hemos denominado, por ejemplo, glóbulos, nidos de pigmento, que son estructuras ovoideas de color negro azulado, o también podemos apreciar aquí las hojas de arce, que pues también tienen esta como imagen de una hoja de arce, que estas hojas se encuentran sobre todo en Canadá. Esta variedad clínica, que es la escleroatrófica, que simula como una placa cicatrizal, como si el paciente se hubiera quemado o lastimado, y bueno, el antecedente de traumatismo el paciente pues no lo recuerda, no es como que uno ve eso y dice, bueno, si sabes qué te pasó, ¿no? Y el paciente dice, no, aquí no me ha pasado, o sea, nunca me pegué, nunca me quemé, no pasó nada, y así se me desarrolló. Entonces debemos de sospechar que es un tumor y que muy probablemente es esta variedad. Otra variedad que es morfeiforme o esclerodermiforme, que es una zona de la piel con características diferentes al resto, que puede estar un poco más deprimida que el resto, y puede observarse de forma más clara la presencia de telangiectasias en su interior. Bueno, estas son algunas variedades, no es que las tengamos que aprender o que saber, porque pues son variedades planas, pero, o sea, nosotros pensamos que los tumores, por definición, son lesiones que tienden a crecer, a ser voluptuosas, y ya vemos que pueden ser perfectamente planas y no dejan de ser tumores. Esta es la forma más frecuente, que es un carcinoma vasocelular nodular. Es una lesión, si ustedes se fijan, bien elevada, tiene una superficie lisa, este no está ulcerado, pero sí está pigmentado, no en su totalidad, sino que presenta áreas de pigmento distribuidas de forma irregular, y este color de pigmento azul grisáceo que se ve en algunas zonas es muy característico. Este es una variedad también pigmentada y secundariamente ulcerada, donde se aprecia perfectamente lo que buscamos o lo que vemos en casi todos los tumores. Macroscópicamente hablando, sin necesidad de un dermatoscopio, se alcanza a ver este borde acordonado, como si hubieran metido dentro de la piel un cordón, y se aprecia, se siente incluso ese abultamiento, y pues como en el centro se encuentra esta úlcera, ¿no? Esta otra paciente, este carcinoma vasocelular, que no está pigmentado, pero perfectamente se alcanza a ver el borde acordonado, y se ve que está ulcerado, ¿no? En la parte del centro, esa sangre que se aprecia nos habla de que el tumor se ha ulcerado por el crecimiento eh, que ha presentado.
La evolución de un carcinoma vasocelular no es tan dramática, es decir, no es como que yo no lo tenía y yo ya amanecí con él, sino que se va gestando conforme pasa el tiempo, es muy paulatino, es de forma crónica y pues por lo general no causa síntomas hasta que se llega a ulcerar, que llega a sangrar y es cuando los pacientes acuden a consulta. El dolor es muy raro, por lo general pues es de crecimiento muy lento y no tiende a infiltrar, es decir, no tiende a rebasar o a irse a tejidos más profundos, no es tan invasor. Su agresividad es baja, pero en pacientes que son menores de 35 años sí puede ser un poquitito más agresivo. Excepcionalmente va a emitir metástasis, digamos que es un tumoral que cuando lo vemos no estamos pensando luego que ya de tener metástasis, porque no, la realidad es que en menos del 1% de los casos encontramos metástasis, entonces no es un dato que debamos de buscar y si acaso, pues sería a nivel linfático regional, entonces no, en realidad es muy poco frecuente que eso suceda. El diagnóstico, pues sí, en la clínica nos va a hacer sospechar, pero siempre se debe de confirmar por histología porque pues es un tumor. Entonces nosotros no podemos decir, ah, sí, sí es un cáncer vasocelular, se lo juro, cuando no tenemos el resultado histológico. O sea, sí necesitamos tenerlo para confirmarlo y bueno, mientras no se tenga ese resultado, solamente va a ser un diagnóstico de sospecha clínica. El pronóstico, pues bueno, es un tumor que, si bien no es metastásico, puede producir una destrucción de tejidos locales de forma lenta, pero puede destruir incluso tejido celular subcutáneo, cartílago, hueso, sobre todo los que son invasores. Em, los tumores que se consideran de alto riesgo son aquellos, como ya dijimos, que se localizan en esta zona H, que está a nivel centrofacial. Los que son aquellos que tienen un tamaño mayor de 1 centímetro y que se localizan en la cara, o bien que están en el tronco y tienen un tamaño mayor de 2 centímetros en el resto del cuerpo. Y de alto riesgo serían ciertas histologías que son las histologías infiltrantes, que son cordones de células tumorales que tienden a extenderse hacia la dermis profunda, la variedad vasoescamosa, que pues es una combinación entre vasocelular y escamoso, que solamente el diagnóstico es histológico, la variedad morfeiforme y la variedad micronodular. Y también aquellos cánceres que van a recurrir, o sea, que van a reaparecer tras haber sido tratados previamente, ya sea de forma quirúrgica, que es la forma de tratamiento más común. El tratamiento, pues, inicialmente adecuado produce una curación de más del 90% de los casos, o sea, es una neoplasia que se cura con cirugía, casi exclusivamente con cirugía. Obviamente tiene que ser una buena extirpación quirúrgica. Primero, antes de extirparlo por completo, tenemos que mandar la histología para ver qué estirpe es y de acuerdo a eso seleccionar cuánto de margen voy a dar. Es decir, si la lesión tiene cierto diámetro, yo tengo que extenderme mis límites hacia a los lados y un poquito hacia la profundidad. Se consideran márgenes de 3 a 4 milímetros en variedades más agresivas, digo, en general de 3 a 4 milímetros y en variedades más agresivas hasta 6 a 8 milímetros de margen. Hay una variedad de cirugía que se llama la cirugía micrográfica de Mohs, que es una variedad que es una cirugía que al momento de hacer los cortes se hacen como si fueran en forma de no tanta profundidad, sino se van extendiendo como si fuera una cuchara sobre un helado, sacan ese tipo de tejido y en el trans rápidamente lo llevan a analizar, nos dice el patólogo si hay este tumor y entonces nos dicen qué cuadrante está y volvemos a hacer como un raspado o bueno, digamos, una extirpación quirúrgica en forma como de platito
Y bueno, es una variedad de cirugía que es muy conservadora porque se va mandando, se va quitando nada más donde se va necesitando. Entonces, está dirigida a tumores pues, que están en áreas pues, muy, muy riesgosas o que son tumores grandes o que ya es un tumor que vuelve después de que había sido operado. Es una cirugía que casi no se realiza en México porque no se cuenta con toda la tecnología de tener un equipo que apoye en el transoperatorio para poder dar los resultados. Hay poca capacitación aquí en México de parte de la cirugía de Mohs, sí se realiza, pero son pocos los especialistas que lo hacen. Eh, También otra alternativa al tratamiento es la radioterapia, pero esta solamente se destina a aquellos pacientes en los que los tumores son de gran tamaño y el paciente está fuera de opción quirúrgica, porque pues no hay manera de reconstruir la piel, o en neoplasias que se encuentran cerca del canto interno, donde también la reconstrucción da mucha dificultad, o en aquellas variedades infiltrantes. Em, el imiquimod al 5% es un medicamento que se puede utilizar de forma tópica en algunas lesiones, pero principalmente estamos hablando de lesiones superficiales, en las planas y solamente la forma superficial, no en la forma esclerodermiforme. Y el tratamiento con imiquimod se puede prolongar hasta 12 semanas, 2 veces al día. Pero pues es una alternativa, en realidad el tratamiento pues siempre será quirúrgico. Ahora vamos a pasar con el carcinoma epidermoide, el segundo más frecuente de los cánceres de piel. Deriva de todos los queratinocitos suprabasales, es decir, no los que se encuentran en la capa basal. Eh, mm, el precursor de este tipo de lesiones, de cánceres, se llaman queratosis actínicas. Las queratosis actínicas son este tipo de lesiones que vemos en la imagen, que se presentan principalmente en áreas fotoexpuestas, por ejemplo, en las mujeres, en esta zona de las mejillas, el dorso de la nariz, en los hombres a veces mucho en la nuca, sobre todo si tienen calvicie, en esta zona coronal se presentan. Y son estas lesiones como de color rojo. El paciente siempre consulta porque dice, es que tengo unas quemadas en la piel o me salen como heridas, se me hace como una especie de costrita o telita, me la arranco y se me vuelve a salir y me arde cuando me pongo la crema, el protector. Son lesiones precursoras de cáncer de piel. Las queratosis actínicas no es como que veamos una queratosis actínica y al poco tiempo vayan a desarrollar carcinoma epidermoide, sino que esto es un proceso, puede durar hasta 10 años y no todas las queratosis actínicas evolucionan a epidermoide, solo un pequeño porcentaje, aproximadamente un 15%. Entonces, pero son lesiones precursoras. Ahora, ¿qué factores de riesgo tiene este tipo de carcinoma? Pues es una exposición prolongada a radiación ultravioleta de tipo crónica. Es decir, aquí sí afecta mucho el factor ocupacional, ¿no? Que es más frecuente en trabajadores del campo, campesinos, gente que está expuesta todos los días a mucha radiación. Pacientes con piel clara es más frecuente en el sexo masculino de 2 a 1. Pacientes fumadores que tengan genodermatosis. También el BPH se ha descrito como un factor de riesgo para presentar estas patologías, sobre todo cuando las lesiones se encuentran en región genital. El hecho de tener una cicatriz, una úlcera crónica o un sitio de una quemadura, la piel ya no es igual, ya no tiene esa protección contra la radiación, y por eso es que en estos sitios se suelen desarrollar este tipo de lesiones. También, pues, en mayores de 50 años son más comunes. Es raro ver un carcinoma epidermoide en jóvenes. Em, Posttransplantados, pacientes posttransplantados renales, pacientes con inmunosupresión también pueden desarrollar cáncer epidermoide, o aquellos que se han expuesto a sustancias tóxicas como arsénico e hidrocarburos.
Como ya veíamos que la topografía, pues principalmente el 50% de los casos es en cara, pero en esta región de las zonas que afecta más cara son principalmente el labio inferior, el pabellón auricular y las mejillas. Son los sitios donde más podemos encontrarlos. Y en el caso de las extremidades superiores forman como el segundo lugar de frecuencia de localización y de esta pues el dorso de la mano. Pero sin embargo también se puede localizar a mucosas, sobre todo por la cuestión del BPH, del antecedente del BPH, los podemos encontrar en región anal, genital y oral. La evolución es igual crónica, pero un poco más rápida que en el caso del cáncer vasocelular. Igual la clasificación, pues es un tema. En general se clasifican en dos grupos, en los que son no verrugosos y en los que son verrugosos. Los no verrugosos son los más frecuentes, es casi el 80% de estos, y de ellos pues tenemos varios subtipos, entre ellos la variedad superficial, que podemos distinguir dos tipos de esta, que es la eritroplasia de Queyrat, que es una lesión eritematosa que se localiza principalmente en genitales y en este caso casi siempre en pene, o la enfermedad de Bowen, que es una lesión que no va a aparecer en mucosa, sino en cualquier parte de la piel y que es una lesión también, una placa ligeramente infiltrada, eritematosa, pero no verrugosa. La otra variedad es el nodular queratósico, es decir, lesiones como en forma de domo, pero que característicamente tienen esta como queratina o áreas como amarillentas, como si formaran una especie de costra o escama que no tienen los vasos celulares. Por ejemplo, la variedad vegetante y la variedad ulcerada, que es de los más frecuentes. Y en el caso de los verrugosos, que son lesiones o no formaciones muy grandes, podemos encontrar, por ejemplo, la papilomatosis oral florida, que es solamente en cavidad oral, el tumor de Buschke-Lowenstein, que también podemos encontrar principalmente en mucosa genital, eh, etcétera. Vamos a ver algunas imágenes y bueno, esta es la eritroplasia de Queyrat, que es uno de los carcinomas epidermoides no verrugosos, superficiales. Son placas bien delimitadas, eritematosas, como si fueran úlceras pequeñas en la piel. Clásicamente no generan algún tipo de dolor, a menos de que ya esté el cuadro muy avanzado. Y bueno, no son lesiones tumorales, como les decía, no todo es tumor, ¿no? Y esta es la enfermedad de Bowen, que encontramos esta placa como eritematosa y como tiene esas pequeñas escamas amarillentas que nos hablan de queratina. Ese hallazgo de estas placas con queratina es típico de carcinomas epidermoides y los van a ver y cuando los vean piensen más en epidermoides. Este es un nodular queratósico. Vemos como en el centro está lleno de queratina. Esta queratina forma un aspecto hasta amarillento. Esto es típico de los epidermoides, esa queratina tan abundante en el centro. Y esta es una variedad vegetante que está anfractuosa, está como húmeda, se ve la piel húmeda. Esta también es una variedad muy común. Y el ulcerado, que bueno, ahí por ejemplo vemos cómo ha llegado incluso hasta el hueso, ¿no? Bien, y esta es otra variedad que es un verrugoso y pues bueno, eh, así se ven los carcinomas epidermoides. Principalmente recordemos, bueno, el pabellón auricular es una zona de clínicamente muy común donde encontramos el carcinoma epidermoide. Pues la evolución de este tipo de cáncer es que, bueno, este sí puede dar metástasis, es un riesgo bajo, es del 1 al 3%. Más comúnmente los que se localizan en labio y en oreja son los que pueden dar metástasis, pero estas casi siempre van a ser linfáticas regionales. Es excepcional la diseminación hematógena a otras vísceras. El diagnóstico, pues
principalmente es por biopsia, o sea, si existe esta sospecha clínica cuando uno ve el tipo de lesión, pues sí puedes decir, probablemente es un epidermoide, pero no se confirma hasta que se toma la muestra y se manda a patología. Ahora, el grado de malignidad de este tipo de lesiones va en relación a sus hallazgos histológicos, es decir, qué tanto estén diferenciados o qué tan bien diferenciados estén, es decir, qué tanto se parezcan a la epidermis normal o qué tan poco se parezcan o qué tan indiferenciados. Entre más indiferenciado esté, más agresivo es. Entonces, aquí vemos una clasificación de los tumores epidermoides, que es la graduación de Broders, que nos habla de cierto grado de malignidad de acuerdo al porcentaje de células indiferenciadas que existan en el tumor. Estamos hablando que a mayor, a más indiferenciado el tumor, menos parecido al epitelio normal, es mayor grado. Por ejemplo, un porcentaje de 75% más de células indiferenciadas, pues va a ser un grado 4, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de Broders, que nos dice pues que entre más queratina haya, más se parece, más diferenciado va a estar, y cuando ya hay atipia, pérdida de puentes intracelulares, pues ya nos habla también de menos diferenciación. El tratamiento pues va a ser inicialmente quirúrgico en los tumores que son in situ, es decir, por ejemplo, la eritroplasia de Querat o la enfermedad de Bowen. El margen se da de 5 milímetros, pero pues si es ya un poco más es invasor, pues el margen puede ser de hasta 1 centímetro. Aquí también la cirugía de Mohs constituye una alternativa, sobre todo en aquellos tumores que tienen alto riesgo, que están en zonas de riesgo alto, como los del labio, los de la oreja. La radioterapia igual pues también es una opción en pacientes que no son candidatos a cirugía, ya sea porque el tumor es demasiado grande o porque son personas ya de la tercera edad que no desean operarse, o sea, que no quieren entrar a cirugía o que tienen muchas comorbilidades y en quienes no es opción la cirugía. Cuando hay tumores metastásicos, esto inmediatamente ya se va a la ventanilla del oncólogo o de un cirujano de cabeza y cuello, ya no es, pertenece al dermatólogo, lo tenemos que derivar. Por último, vamos a ver al melanoma. Es el tumor cutáneo más agresivo porque tiene una gran capacidad de metastatizar. Va a aparecer en edades más precoces que con los carcinomas epidermoides. O sea, sí los vamos a ver en personas, pues, por ejemplo, entre pues, 40, 50 años de edad es más frecuente. En mujeres también se dice que es un poquito más frecuente. Eh, Se dice que es más común que aparezcan en lesiones previas, es decir, que haya habido una lesión, un nevo, sí, por lo general un nevo que haya tenido cierta atipia y que secundariamente haya desarrollado el melanoma. O sea, es raro que se localicen en piel sana. Em, un nevo displásico, es decir, un nevo que ya tiene cierto grado de atipia, pues tiene una probabilidad del 10% de convertirse en melanoma. Y los nevos gigantes, que son tumores, perdón, son, sí, tumores o neoformaciones congénitas con las que se nacen, sí pueden tener riesgo de melanoma, sobre todo, más bien, única y exclusivamente aquellos que son gigantes, es decir, los que se miden más de 20 centímetros pueden tener un riesgo de desarrollar melanoma en un 5% en los primeros 15 años de vida del niño. Entonces, los tumores congénitos, no todos con los que nacemos dan lugar a melanoma, única y exclusivamente los que hay, se ha visto más riesgo son en aquellos que son gigantes por su tamaño, más de 20 centímetros, y tienen un riesgo bajo de melanoma, que es sobre todo importante en los primeros 15 años de vida. Em,
Pues es una neoformación en melanoma producida por la transformación maligna de los melanocitos epidérmicos, este, dérmicos o aquellos que se encuentran en el epitelio de mucosas. Va a afectar la piel en el 90% de los tumores, ojos en el 9% de los casos o mucosas más raramente en el 1% de los casos, mucosa esofágica, mucosa uretral, cualquier mucosa. En México ocupa el tercer lugar entre los cánceres de piel con un 14% de la frecuencia. Y bueno, la topografía va a ser muy diferente dependiendo su variedad clínica, pero se nos debe de, a- de- grabar más que la variante clínica más común en México es el melanoma léntigo maligno y que este se localiza principalmente en extremidades inferiores y de estas principalmente en el pie, ¿no? Y puede estar también en la uña. Por lo general, de forma morfológicamente hablando, de forma general, este tipo de tumores son pigmentados porque los melanocitos pues son células productoras de pigmentos. Sin embargo, el 10% de los casos pueden ser neoformaciones eritematosas, o sea, que no tienen pigmento, es decir, amelánicos. Entonces debemos de pensar también en melanoma aun cuando no haya pigmento en las lesiones. Eh, la mayoría de las lesiones inicialmente tienen una superficie lisa, es decir, no son neoformaciones de aspecto macular, pero que posteriormente van siendo un poquito infiltradas y posteriormente también se pueden llegar a ulcerar. ¿Qué factores de riesgo hay para melanoma? Pues principalmente las quemaduras solares. Entre más quemaduras solares, más aumenta el riesgo de melanoma. Las pacientes con fototipos claros, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen pecas, ojos claros, tienen más frecuencia. Los pacientes que tienen más de 100 nevos en la superficie corporal, en quienes se ha detectado más de 3 nevos displásicos, en aquellos que tengan historia familiar de melanoma, en aquellos que tengan alguna genodermatosis como el geroderma pigmentoso, en aquellos que han tenido antecedente de algún cáncer de piel no melanoma, en aquellos que han sido usuarios de camas de bronceado o cuando tengan nevos congénitos gigantes, ¿no? Esos son los factores de riesgo. Bien, la evolución del melanoma es en general rápida y va siendo progresiva. Es un tumor muy agresivo que tiene gran tendencia a las metástasis, tanto ganglionares como a vísceras, ya sea pulmón, hígado, sistema nervioso central. Hay algunas variedades que vamos a ver más a detalle, empezando por la variedad de melanoma léntigo maligno. Esta melanoma léntigo, pues es una mancha, literalmente es una neoformación de aspecto macular que es poco frecuente que cause melanoma, bueno, más bien, perdón, constituye menos del 10% de los melanomas. Es una variedad poco frecuente. Afecta sobre todo mujeres y mujeres de edad avanzada. El 90% de estas lesiones se localizan en cara. Es morfológicamente una neoformación tipo macular que crece durante más de 10 años de forma, digamos, horizontal y posteriormente el crecimiento ya es vertical, o sea, ya empieza a afectar a profundidad la piel y más adelante se puede llegar a convertir en un nódulo. Es de las variedades que tiene menor pronóstico, sobre todo por ese tiempo que tienen el que se extiende de forma horizontal, ¿no? En el que se extiende hacia los lados. Aquí tenemos un tipo de melanoma léntigo maligno. Vemos esta neoformación de aspecto macular, que bueno, no es una neoformación regular, tiene varios tonos de pigmento. Vemos un tono marrón claro, uno marrón oscuro, áreas en el centro como blanquecinas, azuladas, o sea, no está regular. Los bordes son muy irregulares, no es simétrico, es una mancha gigantesca que seguramente tiene desde hace mucho tiempo esta paciente. Luego tenemos el melanoma de extensión superficial, que constituye el 40 al 50% de los melanomas.
30% de estas lesiones tiene su origen en un nevo previo, es decir, es un nevo que secundariamente se transforma. Por lo general ocurre en el cuarto, quinto decenios de la vida, es más común en la espalda de los varones y en las piernas de las mujeres. Y bueno, inicialmente es una mácula que tiene varios colores y que crece en un lapso de 4 a 5 años. Y bueno, su riesgo de metástasis es del 35 hasta el 70%. Entonces vemos aquí una neoformación, seguramente era un nevo, surgió de un nevo y bueno, este nevo fue cambiando de color. Vean ustedes como en una mitad es eritematoso, en el centro es más marrón claro y en la parte superior es un marrón muy oscuro, totalmente irregular, totalmente asimétrico. Entonces, bueno, este es un melanoma de extensión superficial. La variedad nodular es la forma más agresiva, es afortunadamente una de las poco frecuentes, el 15% de los melanomas. Va a sentar sobre la piel sana principalmente. Cualquier parte del cuerpo en los hombres es más común en el tronco y es un nódulo uniforme que es rápidamente invasor, es decir, rápidamente se profundiza, tiene un crecimiento horizontal muy rápido. Es frecuente que se ulcere y sangre por este crecimiento tan rápido y suele ser común en pacientes de entre del quinto a sexto decenios de la vida. Entonces vemos aquí esta neoformación totalmente nodular, lisa, este color como entre café, en la base muy rosado, en un extremo negro, como está como ligeramente descamado, como que la piel ahí está a punto de ulcerarse y bueno, tiene un crecimiento muy horizontal. Por eso es tan mal pronóstico. En la variedad más frecuente en México, ya decíamos el acral lentiginoso, que es el 60% de todos los melanomas en México, principalmente va a afectar hombres de la tercera edad en el pie, por ejemplo, en la planta a nivel del talón o en el lecho unguial, o sea que no todos los hongos porque hay varias uñas negras que nos las envían como hongos y son melanomas. Entonces, en la uña lo que vamos a ver es una pigmentación del lecho unguial, es una banda de pigmento que suele medir más de 4 milímetros de ancho y que el pigmento tiende a correrse hacia las cutículas, pigmentando pues el pliegue unguial proximal, a lo que se le llama signo de Hutchinson. En etapas avanzadas, esta lesión, que inicialmente es macular, tiende a hacerse nodular y pues a veces hasta ulcerarse y es de muy mal pronóstico porque los pacientes no consultan. Entonces vemos como esta era una neoformación de aspecto macular, como tiene varios tonos de pigmento, incluso ahí se ve un verde, tiene marrón claro, marrón oscuro, áreas de regresión donde en el centro ya, en algunas áreas ya se está perdiendo el pigmento como se está los se están los macrófagos están comiendo ese pigmento ya de tanto que hay. Entonces, pues esta es una neoformación de aspecto macular, la vemos en el talón. Esta cómo afecta a la uña, vean cómo la destruye por completo y cómo el pliegue unguial proximal está pigmentado y eso es lo que se denomina el signo de Hutchinson, totalmente destruida la lámina y cómo se encuentra ya está ulcerado. Bueno, pues las metástasis más frecuentes que suele dar el melanoma, en primer lugar, pues podría ser la piel a lo que se le denomina satelitosis. Son lesiones o pequeños tumores nodulares que están alrededor de la zona del melanoma. El segundo lugar serían los ganglios, después el pulmón y la principal causa de muerte cuando invade el sistema nervioso central. Los factores pronósticos son varios, pero el más importante es una escala que se llama la escala de Breslow, que nos habla de la profundidad que tiene el melanoma al momento de hacer su diagnóstico. O sea, en qué capa de la piel se encuentra, cuántos milímetros de la superficie. Hay también una clasificación más antigua que son los niveles de Clark, que lo clasifica también en varios niveles de acuerdo a la profundidad.
Factores de mal pronóstico, pues obviamente la presencia de tumores satélites, que nos habla de, pues, de diseminación linfática, el número de ganglios afectados, la localización del tumor. Por ejemplo, hay una mnemotecnia Vance, Back, Arms, Neck, Scalp, que nos dice que pues es más agresivo en estas áreas, ¿no? Las formas clínicas que ya veíamos que el nodular, porque tiene este crecimiento muy o vertical, también es muy agresivo. La edad y el sexo, el ser varón y joven disminuye la probabilidad de curación, la presencia de ulceración, el subtipo histológico y el alto índice mitótico. Pero el principal factor es el índice de Breslow. Aquí, esta es una gráfica que me gusta mucho porque en el eje en el eje horizontal vemos cómo lo podemos clasificar de acuerdo a Clark, en el grado de la clasificación de Clark, que afecta, por ejemplo, el grado 1, pues es intraepidérmico, prácticamente in situ, el grado 2 como ligeramente ya se encuentra en la dermis superficial, el grado 3 tanto en dermis, toda la dermis papilar, el grado 4 dermis profunda, dermis reticular, y el grado 5 hasta el tejido celular subcutáneo, y el índice de supervivencia a 10 años, de acuerdo al nivel del Clark. Ahora, en el eje de las ordenadas, vemos la clasificación de Breslow, que esta es en milímetros de profundidad. Y Breslow 1, 2, 3, 4 y 5 de acuerdo a la profundidad. Y eh, la, mm, a los 10 años, el porcentaje de supervivencia, si el Breslow está entre 0 y 1 milímetro de profundidad, es del 94%. O sea, entre más pronto lo alcancemos, es mejor. El tratamiento, pues, va a ser quirúrgico. Es el único tratamiento que ofrece la posibilidad de curación. Una vez confirmado el melanoma con biopsia, es necesario que se realice la cirugía para extirpación completa en un lapso no mayor a 2 semanas. En las etapas avanzadas, pues el tratamiento, la verdad es que no hay uno que sea eficaz, y a veces el que está disponible es muy radical porque se tiene que hacer vaciamiento ganglionar, amputación de extremidades. Y bueno, cuando hay metástasis linfática, se debe de combinar la cirugía con, por ejemplo, el interferón. En casos de melanoma metastásico a órganos, se ha dado dacarbazina o interleucina 2, y pues recientemente se reporta mejoría utilizando ipilimumab, un anticuerpo monoclonal contra el antígeno del linfocito T citotóxico. Entonces, esto es en general el tratamiento. Y bueno, esta es una tabla donde nos habla del el margen de escisión de acuerdo la profundidad del melanoma, ¿no? Cuando nos decimos melanoma in situ, que no ha rebasado la capa basal, pues un margen de 5 milímetros, y pues se cree que arriba de los 2 milímetros de profundidad ya el margen debe de ser también de 2 centímetros. Esta clasificación, esta escala va cambiando mucho con los años. Cada vez se intenta que sean menos extensos los márgenes. Y bueno, pues terminamos con tumores malignos. Les envío esta presentación. Si tuvieran alguna pregunta sobre específicamente la plática, me la pueden hacer llegar. Muchísimas gracias. Y pues terminamos.